Ok, entonces vamos a continuar con microbiología. En cuanto a clasificación de los microorganismos, si les llegan a preguntar esto, les preguntan, de acuerdo a la clasificación taxonómica, en cuántas se dividen los microorganismos, ¿no? Entonces, esta es la taxonómica y la clasificación en reinos, que no es lo mismo. Hay más como división en la taxonómica, pero igual les preguntan muchísimo. Entonces, pues apréndanse la taxonómica y los reinos, que los reinos pues ya igual se los vieron en la prepa y está más fácil de aprendérselos. La taxonómica pues no tanto, pero sepan que es esta clasificación y esta es la que les preguntan más. Y esta es su representación en forma de un árbol raro. En su temario viene clasificación de microorganismos y les viene que virus, que bacterias, elementos y bla, bla, bla. En general, pues no les van a preguntar sobre todos ellos, porque son muchísimos y se supone que después va a venir cada enfermedades sobre cada uno de ellos y ahí es cuando ahora sí que se expanden en características de cada uno de ellos. Y aquí en esta presentación les dejé como lo más sobresaliente de cada uno para que lo puedan revisar después, pero no les preguntan sobre todos ellos. O sea, no. Aquí les contamina hongos, protozoos y el mintos. Les digo, más adelante en su temario viene, por ejemplo, enfermedades del mintos, y ahí es cuando vienen, se centran más en las características del mintos y demás. Pero de primera instancia, pues no les preguntan sobre todos estos. Sí les van a preguntar sobre priones, que yo espero que sí lo hayan visto. Pero ¿qué es un prión, no? Bueno, pues un prión es una partícula proteica infecciosa que produce enfermedades neurodegenerativas en animales y en seres humanos. Las enfermedades por priones son las que están aquí arribita, es el curu, el Creutzfeldt y encefalopatía espingiforme bovina, o sea, la enfermedad de las vacas locas. Estas son algunas características sobresalientes de los priones. Como ya les dije, causan encefalopatía espongiforme transmitible. O sea que cuando el cerebro como que se hace esponjita, no sé, se hace raro, pero se hace como una esponja. El agente infeccioso, pues es la proteína del prión, se adquiere por ingestión. O sea, no se adquiere por contacto, o sea, se adquiere porque comiste algo que estaba infectado por prión. Y debido a sus periodos largos de incubación, también se les ha denominado virus lentos. Y este es una imagen de un prión. Tenemos aquí que la proteína funcional es la normal, pero cuando ya se infecta por el prión, pasa a ser proteína proteína priónica de tipo Scrappy, que es la infecciosa. Aquí este es como la explicación de cómo es que se infecta una, una proteína de prión celular funcional normal y cómo pasa a infectarse y a ser una proteína de prión de tipo Scrappy, que es la infecciosa. Entonces, igual, no les voy a explicar como todo. Solo sepan que hay hay un cambio estructural. Las alfa, las hélices alfa, que son las verdes, se van a ir como disminuyendo y van a ser sustituidas por por estas beta hélices.
Aquí vemos muchas alfa hélices y vemos en esta otra imagen cómo va a sustituir esta alfa hélice por beta hélice. Pero igual no les preguntan en los exámenes la etiología de las enfermedades, o sea, no les van a preguntar etiología de esta enfermedad. Entonces no se preocupen por eso, pero aquí se los dejo por si lo van a ocupar en sus exámenes que les hagan sus doctores, ¿no? Por aparte. La biología de los priones, bueno, pues igual funcional, o sea, el normal, la proteína funcional, prión normal, es una glucoproteína de la superficie de las células que se encuentran en las neuronas y es por eso que causa, pues, enfermedades neurodegenerativas, ¿no? El scrappy, que es el infeccioso, contiene 45% de hojas beta y 30% de alfa hélices, ¿ok? Y si lo comparamos con la proteína funcional, la que es normal, vemos que pues hay un cambio, ¿no? 40% de hélice alfa y muy poca proporción de, de hoja beta. Y la naturaleza del prión, pues esta es la normal y la patógena es la Scarapi. Y les puse estas tablas pensando que podría preguntarles, pero no creo que les pregunte. Lo máximo que les pueden llegar a preguntar son manifestaciones clínicas, pero ni eso. Entonces no se preocupen por esto, no se lo aprendan. O sea, sí apréndanselo todo, pero para cuestiones de exámenes, pues no tanto. Pero igual se las dejo aquí para que la revisen y la puedan a completar con lo que hayan investigado sobre estas enfermedades. Sobre el control de microorganismos, no sé si lo vieron muy a profundidad, pero al parecer pues no le dan mucha importancia y lo ven en una clase en 15 minutos y ya quedó. Pero pues sí les preguntan tristemente sobre esto y más que nada les preguntan definiciones y por eso aquí les puse las más importantes. En el caso de esterilización, pues la eliminación completa de todos los microorganismos en un objeto o producto. Y estéril viene de un significado que es sin vida. Entonces, aquí se mueren todos los microorganismos. O sea, no hay manera de que sobrevivan esporas o nada de eso. En la desinfección es la destrucción o eliminación de microorganismos peligrosos por medio de agentes químicos. Y bueno, esta es una imagen que es un desinfectante que usan en cirugía. Cuando van a hacer una cirugía, le echan como líquido raro al paciente donde van a operar y es una manera de desinfectar, pero pues no, como tal no es una manera de esterilizar, porque esterilizar solo en objetos, solo en objetos se puede hacer. No, nosotros no podemos esterilizar el cuerpo humano porque nosotros tenemos microorganismos que nos ayudan y si esterilizamos a un humano, pues muere. Entonces no podemos hacer eso. En un humano se desinfecta y en un objeto se esteriliza. Y tenemos aquí los dos términos que están en su temario, que es el de antisepsia y asepsia. Respecto a antisepsia, pues nos referimos al procedimiento mediante el cual se detiene el crecimiento microbiano en superficies vivas. ¿Ok? Y asepsia es la ausencia de organismos que son patógenos. Entonces, asepsia significa que hay ausencia de organismos y antisepsia como tal es el procedimiento mediante el cual pues se tiene el crecimiento microbiano. Pues es la diferencia, ¿no? Asepsia, más que ser un procedimiento, pues es la ausencia de organismos. Igual aquí les puse un cuadro sobre factores físicos para desinfectar y demás, ¿no? Tenemos a la temperatura,
esterilización térmica, pero igual es muchísimo. Pero no les voy a decir todo ahorita. Quédenselo para después, ya que están todos. O sea, están como muy resumidos. Y también tenemos a la presión, radiación, filtración. Y lo que aquí de esto, lo que les pueden preguntar, porque me acuerdo muy bien de esa pregunta, es ¿cuál producto químico es utilizado para, no, o sea, no me acuerdo para qué, preguntaba, pero de uso hospitalario? Y venían muchísimo, bueno, venían 4 opciones, pero la respuesta correcta es peróxido de hidrógeno. De esto sí me acuerdo muy bien. Entonces, ahí por si les sirve eso, solo aprenderse sobre peróxido de hidrógeno, que es el más utilizado en la cuestión hospitalaria. De la microbiota, pues igual, no les preguntan sobre todos los microorganismos que conforman la microbiota, porque sea muchísimo. Pues aquí lo que más puedo destacar es que microbiota, aparte de conocerse como microbiota, también la pueden encontrar como flora o microflora. Y es un conjunto de bacterias que viven en diferentes partes de nuestro cuerpo en relaciones simbióticas. O sea que ellas viven, por así decirlo, en nosotros, pero no causan daño, al contrario, como que nos ayudamos mutuamente, ¿saben? Entonces viven ahí, se supone que están ahí, pero no deben de hacer daño, ¿ok? Se conocen dos tipos de microbiota flora. Tenemos a la residente y a la flora transitoria. La residente es la que está presente de manera invariable en un sitio de nuestro cuerpo y que puede durar semanas o meses, ¿no? La flora transitoria es la que se establece y se coloniza sin producir enfermedades, pero son destruidas por competencia, o sea, llegan otros microorganismos y las quitan. Y por eso son transitorias, porque pues solamente están ahí como un tiempo cortito y luego pues ya no. Y igual estas son características, pero pues no les preguntan sobre, no le cambié los números. Pero bueno, sobre características de la microbiota, pues no les preguntan mucho. O sea, lo básico que deben de saber es que participan en el metabolismo de productos alimentarios. Puede variar en función de las condiciones fisiológicas de nosotros. O sea, por ejemplo, nuestra edad, el estado hormonal, estado de salud. Sean siempre enfermedades en el ser humano. O sea, estos patógenos estrictos de la microbiota, pues son los que generan enfermedades. Y tenemos a patógenos oportunistas, que estos oportunistas, a diferencia de los estrictos que causan enfermedades, estos oportunistas no causan enfermedades. Son parte de la microbiota normal de nosotros, pero estos oportunistas, a pesar de que forman parte de nuestra microbiota, pueden provocar enfermedades cuando no están en el sitio en donde debe de estar. Por ejemplo, no sé, supongamos que un patógeno oportunista está en nuestro intestino y por alguna razón viaja a otra parte de nuestro cuerpo, al pulmón, por así decirlo. Y cuando cambia de lugar es cuando causa enfermedad porque no es el lugar en donde debe de estar. A eso se le llama patógenos oportunistas, ¿ok? Esto igual se los preguntan como su definición, entonces quédense con esto. En cuanto a interacciones microbianas, esto sí se los pregunto, ¿ok? Más que nada definiciones y ejemplos, pero bueno, tenemos al comensalismo, que es la interacción biológica de especies diferentes en las que uno se beneficia mientras que el otro no se perjudica ni se beneficia. O sea, digamos, va a haber aquí microorganismos que habitan en una especie o en nosotros y que está ahí,
pero por ejemplo nosotros no nos beneficiamos, no nos perjudicamos, no nos causa nada. El mutualismo es cuando cuando ambos se benefician, tanto el mutualismo es característico de bacterias que residen en el tracto gastrointestinal. Entonces, este de mutualismo, fíjenselo porque es importante. El parasitismo es un tipo de simbiosis en el que la persona se beneficia, bueno, mientras que una especie se beneficia, mientras el otro sale perjudicado. Es como el, lo antagónico del comensalismo. Es como, este, ¿saben? Lo contrario de comensalismo. La foresia es la relación de comensalismo en la cual un organismo es transportado por un organismo más grande de otra especie. Por ejemplo, los moscos, por así decirlo, supongamos que los moscos transfieren eh, pues un organismo y lo pasan a otro. Es algo así, es como un transporte. El amensalismo es un organismo que se ve perjudicado en la relación y el otro no experimenta ninguna alteración. ¿Ok? Y de aquí, pues, les pueden preguntar estas definiciones, pero la más como importante es acerca de esto, pues, es el mutualismo, porque van a ver microbiota gastrointestinal y digestivo, igual aquí en microbiología es a lo que más pues, le ponen importancia. Y algo también que les preguntan, que sí me acuerdo perfectamente de esta pregunta, es acerca de las disbiosis. La disbiosis es el desequilibrio que existe en la flora intestinal. Y una pregunta que les suelen hacer, que es de cajón, es que ¿qué enfermedades son provocadas por la disbiosis? Y les viene Alzheimer, les viene otras opciones y les viene obesidad. Entonces ustedes pongan obesidad porque esa es la respuesta. Entonces, ¿qué causa la disbiosis? Pues no sabría decirles por qué obesidad, pero solo sepa que obesidad es, es como consecuencia de la disbiosis. E igual les dejé estas tablas que espero les ayuden. Son de la, la flora de nuestro cuerpo en diferentes partes de él y están como en negritas las más importantes, o sea, las que más, como las que más hay. Y bueno, no las voy a ver todas, ustedes veanlas después, pero aquí se las dejo por si les sirve. De virus patógenos de interés médico. Virus quiere decir veneno o líquido limoso. Y importantísimo, importantísimo que no se les olvide nunca, es que los virus son parásitos intracelulares obligados. Esto se los pregunta mucho, 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 mucho. ¿Qué es un virus? Y les vienen las cuatro opciones y les vienen parásitos intracelulares obligados. El que sean obligados significa que necesitan a fuerzas de un huésped para sobrevivir. O sea, necesitan infectar a nosotros, por así decirlo, para pues poder sobrevivir, porque si no infectan a algo, pues no viven. Entonces, a fuerzas necesitan infectar. Y es por eso que, o bueno, de ahí viene que sea obligado y es intracelular, porque pues daña las células de nosotros y pues es un parásito. Y la unidad básica que igual les pregunta, ¿cuál es la unidad básica del virus? Pues es la nucleocápside, que es la cápside más el ácido nucleico, que igual ahorita lo vamos a ver. Y el virión es una partícula de virus completa, más la envoltura externa, que técnicamente es el virus ya completo, por así decirlo. De la estructura y función de los componentes virales sí les preguntan mucho. Entonces, la primera estructura es el genoma. El genoma, pues, es el núcleo, por así decirlo. Ajá, genoma o núcleo. Y dentro del núcleo, pues, como ya saben,
está el ácido nucleico. En el caso de los virus, puede ser RNA o DNA, dependiendo del virus. Entonces ahí también pongan mucha atención en qué virus ocupan el RNA y cuál es el DNA. ¿Ok? El ácido nucleico puede ser de una sola cadena y se presenta de esta forma, single stranded, SS, o doble cadena, DS. Puede ir de una dirección positiva a dirección negativa y se representa con más o menos. El ácido nucleico puede ser lineal o circular, igual depende del virus con el que estén tratando, va sus características. Puede ser continuo o segmentado y el RNA, si se empalpa con el RNA mensajero, va a ser polaridad positiva. Pero si el RNA requiere de una transcriptasa para hacer copias, bla, 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 va a ser de polaridad negativa. El DNA, el virus, pues se encarga de síntesis de proteínas. El RNA pues no, es el DNA quien hace esto de la síntesis de proteínas. Y la función del genoma es la replicación del virus. Sin más, es esto. Y aquí está una imagen del ácido nucleico, o sea, del genoma. Y también les preguntan sobre la clasificación de Baltimore. O sea, no nos preguntan las clases como tal, les preguntan, les pueden llegar a preguntar cuántas clases son de acuerdo a la clasificación de Baltimore. Y según yo, son 7. Algunos dicen que hasta 6, pero ¿no? Se clasifica así a partir del RNA mensajero. Esto del RNA mensajero no se les olvide porque sí se los preguntan. O bueno, recuerdo una pregunta que me hicieron acerca de esto, que a partir de qué se basa la clasificación de Baltimore. Entonces ustedes responden a partir del RNA mensajero. Y bueno, la otra estructura del virus es la cápside. La cápside es la que envuelve al genoma. Esta de acá es la cápside que envuelve al genoma. Y la forma del virus, la forma que adquiere el virus va a depender de la cápside, perdón, de la nucleocápside. O sea, del conjunto de estos dos, de la cápside y del genoma. Esto es lo que le va a dar la forma al virus. En la cápside, pues, es estructura rígida. Su función es muy importante. Su función es el transporte, la protección y el empaquetado durante la transmisión del virus. La cápside tiene proteínas de adherencia vírica, que esto de la proteína de adherencia, pues igual no les preguntan acerca de eso, pero pues es una proteína de adherencia. Lo que sí les preguntan mucho es tipos de cápsides. Tenemos a la icosaédrica, que es esta de acá, y tenemos a la helicoidal, que es como un tubo. Y tenemos a los poxvirus, que son estos de acá, que no tienen una forma como completa. No son ni helicoidales por completo, ni icosaédricos por completo. Estos son los 3 tipos de cápside que existen. Igual, dependiendo del virus con el que ustedes estén tratando, es como se va pues, a diferenciar, ¿no? Y esta cápside tiene capsómeros, que aquí no se ven, pero tiene capsómeros. Pueden tener capsómeros que son como estructuras que sobrepasan. Y de la cápside que tienen que aprenderse, pues los tipos que hay y qué es la que le da en conjunto con el genoma, es el que le da la forma al virus. Acerca de la envoltura, que es la otra estructura que conforma el virus,
Existen virus desnudos y virus envueltos. Igual, dependiendo del virus con el que ustedes estén tratando, perdón, pues va a decirles, ¿no? Pero sepan que hay desnudos y hay envueltos. Pero pues muy poquitos son los que están envueltos. Y la envoltura es la que cubre a la nucleocápside. En el caso de que sea desnudo, pues no, pues nada cubre a la nucleocápside. Y esta envoltura está compuesta por lípidos y proteínas y glucoproteínas de la membrana del huésped. Y también se le puede llamar peplos. Y bueno, aquí les puse lo más sobresaliente de todo, que les preguntan del ácido nucleico, si es DNA o RNA, si es doble cadena, si es de simple cadena, si es única o segmentada, si va en una dirección positiva o negativa. Eso les preguntan acerca del ácido nucleico del virus. La forma de la cápside, si es icosaédrica o helicoidal, si hay presencia o ausencia de envoltura, o sea, si estamos tratando con un virus desnudo o un virus envuelto. Y el número de capsómeros, que son estos acá, que son los que sobresalen en los vértices de, de la cápside, pero que pues muy pocos lo tienen. Y la replicación viral igual, se las preguntan muchísimo. Les ponen un esquema y ustedes tienen que ir poniendo los pasos. El primer paso es la absorción. Aquí el virus se une a la membrana celular a través de receptores que tiene esta célula. ¿Ok? Es el primer paso, es adherirse, por así decirlo. El segundo paso es la penetración. Y aquí tenemos de dos. O sea, si tenemos un virus desnudo, la penetración se hace a través de translocación o endocitosis. Y esto no se les olvide porque sí les preguntan mucho. Los virus desnudos penetran a la célula de acuerdo a translocación o endocitosis. ¿Y qué significa esto? Bueno, pues significa que se forma una vacuola y de esa forma entra a la célula. El virus con envoltura es otra cosa, porque aquí se fusiona con los componentes de la membrana, o sea, la envoltura como que se junta con la membrana y así entra. Ahorita vamos a ver una imagen donde se ve mejor, pero sí, quédense con esto porque les preguntan mucho. El siguiente paso es la latencia. Aquí sucede la descapsidación del ácido nucleico, o sea, el genoma se separa de la cápside y este se va a incorporar al genoma de la célula para poder así infectar, ¿saben? A la célula. El siguiente paso es la maduración y síntesis. Aquí es cuando se empiezan a sintetizar las proteínas virales y se empiezan a formar también nuevos nucleocápsides, o sea, el genoma con su cápside. Y finalmente la liberación. La liberación igual va a cambiar de acuerdo a si son virus desnudos o si son virus envueltos. Los virus desnudos van a salir a través de lisis celular, o sea, van a destruir a la célula para poder salir. Los virus envueltos no hacen eso, no destruyen a la célula. Los virus envueltos van a salir a través de exocitosis, que atraviesa la membrana celular, pero pues no la destruye. Y aquí está una imagen. Esta es respecto a virus con envoltura. Esta imagen apréndensela mucho, o sea, estudienla, porque les viene un esquema similar en los exámenes. Preguntan, bueno, más que preguntarles, tienen que poner los pasos de qué sucede primero y qué sucede después. Entonces, esta imagen les va a salvar la vida. Y la otra era acerca de virus muertos y esta es acerca de virus desnudos. Y como ven, hace lisis celular, a diferencia del anterior, que no destruye la célula como tal. El virus desnudo sí la destruye.
Igual les puse estas tablas de los virus que están en su temario, pero bueno, es muchísimo. Entonces no los vamos a ver ahorita tan detalladamente. Ustedes véanlo después. Y solo lo que les puedo decir que les van a preguntar como de cada uno es las características del virus. Por ejemplo, aquí tenemos que la cápside es isoédrica, que es un virus envuelto, que el ácido nucleico es de doble cadena y es un DNA. Es lo que les pueden llegar a preguntar acerca de los virus, las características de ellos y las manifestaciones clínicas y como el diagnóstico, ¿no? Como que, como, ¿cómo se diagnostica? Como el gold estándar, por así decirlo. Es lo que les pueden llegar a preguntar. Pero bueno, aquí les dejo estas tablas de las enfermedades. Eh, pues viene como medio completita, pero igual si quieren a completarlo después con lo que ustedes hayan leído, pues estaría perfecto, porque igual lo ocupan para exámenes que les hagan sus doctores. Entonces, aquí se la dejo. Solo recuerden que les preguntan las características del virus, manifestaciones clínicas y diagnóstico, y ya, es lo máximo que les pueden llegar a preguntar. Pero sobre todo las características del virus. Entonces, esto sí estudienlo más que otra cosa, las características de cada uno de ellos. Y ya creo que ya sería todo. No sé hasta dónde llega su depa, pero pues espero que se haya abarcado todo.